tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 2, Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a estar estudiando esta tarde ahí y vamos a estar viendo los últimos versículos de este capítulo. Es uno de los capítulos más cortos de este Evangelio. Lo hemos dado, o lo estaremos dando en dos clases, en dos lecciones. La de hoy es la segunda. Vamos a estar leyendo del versículo 13 hasta el versículo 25. Es una porción un poco extensa en lo que tenemos acostumbrado de ver versículo por versículo, pero yo creo que es mejor verlo de esta forma, los dos párrafos o las dos divisiones que tenemos aquí en la Biblia, que ustedes tienen también, para poder entender mejor, creo yo, a qué se estaba refiriendo el apóstol Juan cuando estaba escribiendo esto, inspirado por el Espíritu Santo. Porque lo que vamos a ver hoy, en estos versículos, yo lo titularía de esta forma, que es, hay un dicho popular que dice ser o no ser, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión. Pero el capítulo, o la parte que vamos a ver hoy, el capítulo 2, la titulamos creer o no creer. Creer o no creer, esa es la cuestión. Es lo que vamos a estar viendo hoy, Dios mediante. Vamos a leer este pasaje, este párrafo, versículo 13 hasta el versículo 25, y ustedes van a estar siguiendo ahí con la vista. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le dijese o le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Tenemos acá entonces dos divisiones, y yo quisiera mencionar primeramente de lo que hemos leído recién y el título que hemos dado a esta predicación, a este mensaje, es que hoy en día no sabemos qué es confiable o no. ¿Le ha sucedido eso? ¿Le ha sucedido que cuesta mucho confiar en la gente? Cuesta mucho confiar en las personas. Cuando nosotros vemos una persona por ahí que viene a tocar nuestra puerta y a vender algo, y no sabemos muy bien si está tratando de sacar provecho, si está tratando de embromarnos con algo, o si realmente está vendiendo. Porque quizás nos dice, me quedé sin trabajo, o no, si tengo una enfermedad, y uno empieza a pensar, ¿realmente me está diciendo la verdad? Hoy en día cuesta mucho confiar en la gente,
pero también cuesta mucho confiar en las noticias. Si ustedes se fijan en los noticieros, muchas veces hay noticias que son falsas, noticias que realmente no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, cuando nosotros nos sentamos probablemente frente a un televisor o leemos el diario, algunos leen por internet y vemos la noticia, no sabemos realmente si confiar en eso. Pero también confiar en la información que recibimos como bombardeo hoy en día en la internet, en las redes sociales. Hay varias redes sociales donde salen textos, donde salen publicaciones y uno no sabe bien si confiar o no confiar, si creer o no creer. Eso es cierto, porque de hecho nos encontramos muchas veces con cosas hasta que son videos. Hoy en día, no sé si han escuchado de la IA, ¿no? Y cuando uno ve un video, ve una persona que suele decir ciertas cosas y lo escuchamos decir otras cosas totalmente distintas o no lo que realmente quiere decir, enseguida empezamos a pensar, ¿es una IA? ¿Esto es confiable? IA es inteligencia artificial, para los que no conocen eso. Entonces es muy difícil hoy en día confiar en la gente, confiar en las noticias, confiar en las redes sociales, en la internet, en todo. La tendencia general del sistema es que no debemos confiar en nada. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado de que no confíes en nada? Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, si te ofrecen algo, no lo agarres, no lo agarres. Aunque te lo den de la mejor manera y te van a decir que eso es bueno, no lo agarres, porque no podés confiar en las personas. Pero esto que nosotros encontramos como esta idea de no confiar en las personas, de no confiar en nada, choca también con la fe en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de eso entra todo en una misma bolsa. No confíes en nada, pero tampoco confíes en lo que dicen la religión, en lo que dicen los religiosos, lo que dicen los evangélicos. No confíes. Entonces, el no confiar choca contra la fe en la verdad de Dios. Ahora, para resumirlo, diríamos que la gente quiere que confiemos en ellos. Cada uno de nosotros quiere que los demás confíen en nosotros. Queremos ser confiables. La gente en el mundo quiere que confíe en ellos. Pero lo más probable es que cada una de esas personas desconfíen de Dios. Desconfíen de Dios. Es interesante eso, porque las personas quieren que confíen en ellos, pero las personas desconfían de Dios, que es el que dice la verdad. Lo que vamos a ver hoy, no sé si lo han notado, pero lo que vamos a ver hoy es completamente contrario a lo que las personas piensan en su mayoría. Porque realmente el que es confiable es justamente Dios, y los que no somos confiables somos nosotros, somos las personas. Hoy vamos a ver dos cosas, las dos divisiones que vimos acá. La primera es la señal en el templo, la señal en el templo. Y la segunda es las señales en la fiesta de la Pascua. Las señales del templo, las señales en la fiesta de la Pascua. Ahora, lo que nos preguntamos sería algo así. ¿Cuáles serían los resultados de los que estuvieron allí presentes al ver a Jesús haciendo una primer señal en el templo y al ver a Jesús haciendo varias señales en Jerusalén en la fiesta de la Pascua? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuáles son los resultados que estas personas tuvieron en ver a Jesús haciendo esto? Pero lo otro que debemos preguntarnos, y esto es más personal, es ¿en qué confiamos nosotros? ¿En qué confiamos nosotros? ¿Confiamos en Cristo? ¿Confiamos en la palabra de Dios? ¿Confiamos en lo que la Biblia dice? ¿O confiamos en nosotros mismos? ¿Confiamos en las personas? Eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, la primera parte, el primer punto es la señal del templo, la señal del templo. Y si ustedes se fijan, han escuchado lo que hemos leído recién y han seguido con la vista, es un pasaje muy parecido al que estudiamos más o menos hace 1 año y medio. No sé cuándo estaban cuando vimos la purificación del templo en Mateo capítulo 21. Hace más o menos 1 año y medio vimos ese pasaje.
Pero cuando llegamos a ese pasaje del cual los evangelios sinópticos, tanto Mateo, Marcos y Lucas, cuentan ese evento ocurrió justo en la semana anterior en que Cristo fuera a la cruz. Pero cuando nosotros leemos acá en el Evangelio de Juan, esto ocurre cuando el Señor Jesús está iniciando su ministerio. Entonces tenemos probablemente una diferencia entre esta purificación del templo que nos cuenta Juan y la que nos cuentan los otros evangelistas, una diferencia aproximadamente de 3 años. 3 años de diferencia. Ahora, Juan no está corrigiendo un supuesto error cronológico de los demás evangelistas que escribieron quizás en una forma prematura, ¿no? Ellos escribieron sus evangelios antes que Juan, entonces Juan ahora está corrigiendo eso y está diciendo que esto ocurrió al principio del ministerio del Señor Jesús y no al final del ministerio de Cristo. No está haciendo eso, sino que lo que nosotros tenemos que suponer, y es razonable que eso debemos suponer, es que esto era una purificación adicional, o mejor dicho, la purificación antes de la cruz en el templo fue una purificación adicional. La primera fue esta, Juan capítulo 2, y la segunda purificación que Jesús hizo al templo fue en Mateo capítulo 21, ya al final de su ministerio y antes de ir a la cruz. Ahora, fíjense que podemos ver ahí que el versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La fiesta de la Pascua, como ustedes saben, era una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel. En el calendario judío, según Levítico capítulo 23, vemos que había varias fiestas en el año. Esta era la primera fiesta que se realizaba en el año. Y entonces era probablemente la fiesta más importante. Era la fiesta que conmemoraba la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, del país de Egipto. Era esa fiesta que celebraba su liberación y esa liberación de la nación, donde la nación ahora iba a poder ser lo que Dios había dicho que iba a ser. Una nación que iba a tener un pueblo, que iba a tener una ley y que iba a tener un territorio, iba a tener un lugar para vivir. Entonces, ese día, esa noche, lo que el pueblo de Israel hizo fue matar un cordero. Y cuando mató ese cordero, ellos tenían que comer ese cordero durante la noche de la salida de Egipto. Pero también tenían que pintar con la sangre de ese cordero los postes y el dintel de la puerta. De esa forma, ese cordero estaba manifestando, estaba demostrando lo que iba a venir muchos años después, miles de años después, y que era el Señor Jesús muriendo en la cruz también. Entonces, esta era una fiesta muy importante. Y es interesante porque los otros evangelios solo mencionan una sola fiesta de Pascua que el Señor Jesús participó. Entonces, podríamos pensar que el ministerio de Jesús duró solamente un año. Pero en el Evangelio de Juan vemos esta celebración de la fiesta de Pascua, también en el capítulo 6, versículo 4, y en el capítulo 11, versículo 55, vemos que hay 3 Pascuas distintas en el ministerio o en la vida de Cristo en los últimos años. Por lo cual entendemos que su ministerio público duró al menos 3 años. Y por eso entendemos que esto fue así, al menos 3 años. Entonces, cuando Jesús dice que llegó y subió a Jerusalén, el versículo 14 nos dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Si nosotros iríamos a Mateo capítulo 21, donde vimos también la purificación del templo, habíamos dicho en aquel momento que las personas que estaban ahí vendiendo y cambiando dinero, estos comerciantes y estos cambistas estaban en un lugar que se llamaba el atrio de los gentiles. Era un lugar que estaba un poco retirado de lo que era el templo en sí, pero estaba dentro del predio del templo. En ese lugar se juntaban los gentiles que venían de distintos lugares del mundo, un mundo conocido en aquel momento, y que venían a orar en el templo de Jehová, el Dios de Israel. Era un lugar impresionante, hermoso. Era muy lindo poder ver
gentiles que venían de naciones paganas, pero que se acercaban al Dios de Israel, que llegaban a ese lugar para poder adorarle, para poder ofrecer los sacrificios también por sus pecados, y también ellos podían orar ahí. De hecho, cuando este templo se estableció, el templo en Israel, en Jerusalén, ese templo había sido diseñado, había sido preparado, no solamente para que los judíos pudieran adorar ahí, sino también para que todas las naciones, dice el Antiguo Testamento, todas las naciones podrían venir allí y podrían orar y adorar. Este templo, dice en el otro texto, que es, o su propósito era ese, el que todas las naciones puedan venir a adorar y a orar a ese lugar. Entonces vemos que el Señor halló allí, fíjense versículo 14, halló en el templo. ¿Recuerdan ustedes las veces pasadas que hemos hablado acerca de esta palabra halló, hallar? ¿Cuántas veces hemos visto esa palabra hallar? ¿Cuántas veces hemos visto esa palabra que significa la palabra eureka? Encontré, lo encontré. Y las otras veces que hemos visto esta palabra, lo encontré o hallaron a alguien, fueron en el capítulo 1, versículo 41, 43 y 45. Y todas esas veces los que hallaban cosas buenas. Hallaban cosas que les traían gozo a su corazón. Porque los discípulos de Juan el Bautista hallaron ¿a quién? Hallaron a Jesús, hallaron al Salvador, al Mesías. Entonces tenemos ahí que esos hallazgos eran positivos, eran buenos, eran de gozo. Pero cuando llegamos acá, lo que Jesús halló no era lo que había pasado en el capítulo 1. No era bueno lo que él halló ahí. Y él halló prontamente algo que estaba totalmente desubicado en ese lugar. Estaba totalmente desubicado allí. Es como si nosotros llegáramos un día domingo a la reunión y encontráramos acá adentro un kiosco, ¿no? Ahí cortamos la reja, ponemos unos estantes ahí afuera, contra la ventana, y encontramos que estamos teniendo un kiosco, estamos vendiendo. Y también podemos estar vendiendo quizás algunas Biblias, estar vendiendo algún texto bíblico, algunos libros. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, acá había algunas cosas que no estaban mal en sí, pero que estaban en un lugar equivocado y además estaban corrompiendo, estaban profanando el lugar santo. Estaban profanando el lugar santo. Ahora, dice que allí encontró en versículo 14, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Me gusta esta frase, o mejor dicho, me preocupa esta frase, porque dice que los cambistas estaban allí sentados. No solamente había bueyes, ovejas y palomas, que era con lo cual se realizaban los sacrificios de las personas que venían para expiar sus pecados. Eso estaba bien. El problema es que las cosas estaban en el lugar equivocado, pero que además sacaban un lucro excesivo de lo que ellos estaban vendiendo. Los cambistas que estaban allí sentados, lo que hacía era poner un número de conversión de monedas que era beneficioso para ellos. Entonces estaban sacando un rédito súper especial sobre la gente que venía sinceramente a pagar el impuesto del templo, a comprar estos animales para poder ofrecerlos en sacrificio a Dios por sus pecados. Entonces vemos acá que estos cambistas estaban sentados. Esto es preocupante. ¿Por qué? Porque esto nos da la idea de que estaban cómodamente establecidos allí. Si bien esto era algo estacional, porque esta era la fiesta de la Pascua, una de las fiestas más importantes, había muchos sacrificios de animales, había muchas personas que venían de distintos lugares del mundo y querían cambiar su dinero para poder usarlo en el templo. Era algo estacional, iba a durar quizás una semana, 10 días, pero estaba plenamente arraigado y establecido en ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí sentados, no estaban de paso.
estaban ahí tranquilos, cómodos, estaban acomodados ahí. Y esto nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque es un problema cuando las cosas que están estorbando en el lugar santo, las cosas que están allí pero que no deben estar, o que quizás están causando un problema que va más allá de la santidad de ese lugar, y que además están arraigadas, es muy difícil de quitarlas de ahí. Y nosotros sabemos que el lugar donde nosotros nos congregamos, ciertamente nosotros lo llamamos a veces el templo, lo llamamos la iglesia, pero sabemos muy bien que la iglesia somos las personas, los creyentes. Y sabemos muy bien también, o deberíamos saberlo, que el templo en realidad es cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes. Ahora, es un problema cuando las cosas que están mal en el templo de Dios hoy en día están sentadas como los cambistas, están arraigadas, están cómodas allí adentro. Y nosotros, cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas cosas que están estorbando, así como el ruido de los animales que estaban ahí estorbaban las oraciones de los gentiles. ¿Cuáles de estas cosas están estorbando nuestra comunión con Dios, nuestras oraciones a Dios? Entonces había un grave problema ahí en que estas personas estaban establecidas, estaban cómodas, estaban arraigadas en ese lugar, por lo cual tuvo que venir alguien y poner orden, tuvo que limpiar lo que había allí que estaba mal. Fíjense versículo 15 y 16. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Quién hizo esto? Jesús. Jesús, cuando halló todas estas cosas que estaban desubicadas y que además tenían la sensación de aprovecharse de la gente, de poder estos hombres sacar un rédito de la religión. Hoy en día lo vemos mucho a eso, ¿no? Iglesias que están establecidas justamente para eso. ¿Para qué? Para nutrirse de las posesiones, de las ganancias de las personas que van allí. Y quizás algunas con muchas necesidades. Pero lo que vemos acá es que Jesús entra en acción ahora. Por ahora lo que hizo fue solamente observar. Pero cuando Jesús vio esto, Él entró en acción inmediatamente. Y eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Debemos dejar a Dios actuar en nosotros cuando ve estas cosas en nuestro corazón. Cuando ve que hay cosas que no están bien, que están estorbando nuestra comunión con Él. Vemos aquí que Él entra en acción porque hay 5 verbos en estos 2 versículos. Esos verbos son los siguientes. El primero es haciendo, hacer. El segundo es echar o echó. El segundo esparció. El tercero es esparció. El cuarto es volcó. Y el quinto es dijo o habló. Cada uno de estos verbos tiene un sentido específico. Por eso cuando nosotros estudiamos la Escritura, es bueno que cuando aparecen este tipo de cosas, nosotros no lo pasemos todo de alto, así a lo largo y sin meditar, porque cada una de estas cosas tenía un porqué. Lo primero es que Él hizo algo, versículo 15 al principio, haciendo un azote de cuerdas. Nosotros tenemos la imagen, cuando Jesús entró al templo, vio todas estas cosas, que Él empezó a azotar a la gente, empezó a azotar a los animales para que los animales salgan de ese lugar. Pero si nosotros nos fijamos aquí, esa idea puede ser que salga de una conjetura que nosotros hacemos, que puede ser así y puede que no sea así. De hecho, lo que acá está diciendo es haciendo un azote de cuerdas. La palabra azote no es que Él azotó a alguien, sino que lo que está diciendo es que con unas cuerdas Él se hizo un látigo. El azote era un látigo, ¿sí? Era el látigo que usaban primero los judíos
para poder disciplinar a aquellos que andaban en quebrantamiento de la ley, pero también los romanos tenían un azote que era aquel con el cual azotaron a Jesús antes de ir a la cruz. Ese azote lo que tenía era pedazos de piedra, pedazos de huesos, pedazos de metal en sus puntas. Ese era el azote. Jesús hizo un azote de cuerdas, no hizo un azote de cuero con puntas para echar a todos y castigarlos. Pero lo que probablemente estaba haciendo el Señor con esto era demostrando su autoridad y estaba diciéndoles que había alguien allí que tenía que poner orden en ese lugar. Había alguien que tenía que poner orden. Y ese era el Señor, ese era Jesús. No vemos acá que lo sacó a azotazos, pero sí que Él se hizo un azote para que a la vista de todos ellos se dieron cuenta que acá hay alguien que no está conforme y de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, ahora iban a ver que Él no estaba de acuerdo con eso por los demás verbos que nosotros vemos ahí. Lo segundo dice que echó fuera del templo a todos. No nos dice acá si los azotó y los echó a azotazos, pero los echó afuera a todos. Los echó afuera a los vendedores, pero también echó afuera a los animales, a todos. Allí no había que quedar nada. No podía dejar en los animales, porque los animales iban a seguir haciendo ruido ahí. Y no era el lugar donde esos animales tenían que estar. No podía echar a los animales y dejar ahí a los vendedores, porque los vendedores eran el causal de los problemas que estaban sucediéndose ahí en el templo. Entonces Él echó afuera. La limpieza del lugar debía ser completa sin quedar nada que estorbe el propósito del templo o que contamine su santidad. Por eso debía ser completa. Nada debía estorbar el propósito del templo, que era casa de oración, pero tampoco debía distorsionar o quebrantar la santidad del templo. No olvidemos, hermanos, no olvidemos que este era el lugar llamado el lugar donde Dios habitaba. Cuando nosotros vemos a Moisés delante de la zarza que ardía en el desierto, y Dios estaba en la zarza, y la zarza ardía pero no se consumía, y cuando Moisés se acercó a la zarza, ¿qué fue lo que Moisés escuchó? Una voz que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Era el lugar donde habitaba Dios, donde estaba Dios. Y ese lugar no podía ser profanado. Y la suciedad que había en los zapatos, en la sandalia de Moisés, no podía estar en ese lugar. Y esto fue así. Ese lugar era el lugar santo, el lugar donde habitaba la santidad de Dios. Y por eso es que debían echar completamente todo de ahí. ¿A qué nos suena eso? Nos suena a que el santuario de Dios hoy en día en la tierra, que es cada uno de los creyentes, los hermanos, no debe habitar las cosas que están mal, que están causando este problema de restringir la comunión con Dios. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Acá vemos por última acción, él habló, le dijo a los que vendían palomas. Acá pensamos, bueno, los que vendían palomas se llevaron la mejor parte, porque a los otros directamente los echó. Pero a los que vendían palomas les habló solamente. Pero no debemos quitar de nuestra vista que Él dirigió a estos vendedores de palomas la frase que quedó grabada por todos los siglos: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Fueron ellos los primeros que escucharon, y más de cerca, esta frase. Aunque el Señor usó de misericordia en ese momento para quitar de ahí aquello que tenían a las palomas probablemente
en alguna jaula, en alguna caja, en algún recipiente para que las palomas no salgan de allí volando. Ahora, entendemos que el Padre Celestial es aquel que se cuida de las aves, que alimenta a las aves. Y acá es el Señor Jesucristo, el Hijo, el que está demostrando esa misma compasión y ese mismo respeto por aquellas creaciones que Él hizo, que son pequeñas, pero que sin embargo dice que el Padre tiene cuidado de las aves. En Mateo capítulo 10, versículo 29, dice que ninguna de ellas cae a tierra sin que Él lo sepa, sin vuestro Padre. Y entonces, como Jesús es Dios, Él también tuvo compasión de aquellas aves. Ahora ustedes podrán decir, bueno, pero esas aves iban a ir a ser sacrificadas. ¿Qué diferencia había de sacarlas ahí a los tumbos y de que después esas aves iban a ir a ser sacrificadas, iban a morir de todas formas? Es muy distinto, porque esas aves tenían un propósito y ese propósito era magnífico y era el de ser un tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Iban a morir esas aves, iban a derramar su sangre y eso iba a ser también una figura de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. En ese momento Cristo les dijo, sacarlas de aquí, sacarlas de aquí. Fueron tratadas con mayor cuidado, pero sin embargo no era ese el lugar donde esas aves tenían que estar y por eso las sacó. Versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Cuando los discípulos de Jesús vieron esto y escucharon estas palabras, ellos enseguida recordaron un versículo del Antiguo Testamento que está en Salmos 69, 9, y que dice justamente esto, el celo de tu casa. Perdón, es Salmos 16, versículo 10, que dice, el celo de tu casa me consume. Ahora, ellos entendieron esto. Cuando ellos vieron esa situación, automáticamente se dieron cuenta de que esto era así, ¿No les ha ocurrido a ustedes cuando ven una situación, le pasa lo mismo que los discípulos, ven algo que pasa y enseguida les viene a la mente que un versículo bíblico? Los discípulos entendieron que lo que Jesús estaba haciendo estaba completamente de acuerdo a lo que ellos habían leído en la ley, en las Escrituras. Perdón, es Salmo 69, 9, está bien ese versículo. Ahora, el celo de Cristo por la casa de Dios lo llevó a Cristo a realizar esta purificación que era completamente necesaria. Eso es lo que ocurrió. No es que el Señor en un ataque de ira lo que hizo fue entrar como un forajido en el templo y empezar a tirar las mesas y a sacar a todos y a darle latigazos a las personas y a los animales. No, sino que el celo de Dios, el celo del Señor, es lo que le consumía. El ver que había cosas que estaban en un lugar equivocado y que había allí cosas que estaban quitando la santidad de ese lugar. Ahora, tristemente, dentro de 2 Pascuas, el Señor va a tener que hacer lo mismo. Esto ocurrió, como dije, al principio de su ministerio, pero también el Señor lo hizo al final de su ministerio. Y esto es triste, es llamativo, porque las personas cuando vieron esto pudieron haber pensado, bueno, debemos cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Debemos quitar estas cosas y no volver a hacer lo mismo. Sin embargo, las personas se olvidan. Las personas empiezan nuevamente a acercarse otra vez al lugar equivocado, a poner en sus corazones las cosas que no están bien allí. Y entonces el Señor tuvo que nuevamente hacerlo. Los creyentes hoy en día somos el templo de Dios, como lo hemos mencionado, ¿no? Y el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y la pregunta es, ¿estamos provocando a celos a nuestro Dios con el templo que somos nosotros creyentes?
¿Estamos provocándole a celos? ¿Tiene que venir el Señor a empezar a quitar estas cosas que hay en nuestro corazón? ¿Cómo está tu templo? ¿Está lleno de negocios como este templo? ¿Está lleno de ruido como ese templo? ¿Está lleno de distracciones como ese templo? ¿Está lleno de cosas de este mundo que no deben estar allí? Lo mismo digo para mí, lo digo en general. Versículo 18 al 21, vemos acá la discusión entre los judíos y el Señor. Cuando vieron esto y escucharon las palabras, vieron ahí que hay dos reacciones distintas. Los discípulos se acordaron de que había un salmo que hablaba de esto, pero los judíos no se acordaron de eso, sino que le preguntaron. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces tenemos acá con los judíos que estaban pidiéndole señal a Jesús por lo que él había hecho. Los judíos siempre, o casi siempre, pedían señales, ¿no? El Señor dijo: los judíos piden señal y los griegos, los gentiles, piden sabiduría. Pero los judíos siempre pedían señal cuando veían algo así. ¿Por qué? Porque esta era la forma que los judíos podían saber si la persona que estaba haciendo esto era realmente de Dios o era un impostor. Entonces por eso ellos pedían señal. No estaba mal el hecho de pedir una señal, en este caso. Pero ellos no entendieron la señal y no entendieron las palabras que Jesús les iba a responder. Y eso es versículo 19. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no iban a entender esto. Estaba velado para ellos, pero también estaba velado para los discípulos. Los discípulos no entendieron en ese mismo momento lo que Jesús estaba diciendo. Probablemente Jesús, cuando él dijo estas palabras, probablemente hizo algún ademán, alguna señal hacia su cuerpo, porque eso es lo que Juan luego escribe. Eso dijo acerca de su cuerpo. Pero ellos no lo notaron, ellos no entendieron eso. Los discípulos tampoco lo entendieron, salvo cuando, después de la resurrección, ellos se dieron cuenta de que Jesús había dicho esto a los judíos. Entonces tenemos acá 2 partes en la respuesta del Señor. Lo primero es que Él dijo: destruid este templo. La primera parte tenía que ver con ellos, con los judíos. Le dijo: destruid este templo. No cabía en la mente de los judíos destruir el templo que ellos estaban ahora mirando, porque era algo sublime para ellos. Sin embargo, ellos estaban metiendo cosas en el templo que no debían meter. Pero ellos nunca hubieran pensado en destruir ese templo. Pero sí, luego iban a intentar destruir el otro templo, que era Jesús. En Juan capítulo 1 vimos al principio que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces llegó un momento donde el pueblo justamente cumplió lo que Jesús estaba diciendo acá: destruid este templo. Él se estaba anticipando a lo que 3 años después iba a venir, cuando ellos dijeron: crucifícale, crucifícale, le dijeron a Pilato. Estaban queriendo destruir ¿qué? El templo que era Cristo. El templo que era Cristo, su propio cuerpo. Entonces lo primero que vemos acá, la respuesta tiene que ver con los judíos, porque los suyos no le recibieron. Destruid este templo. Ahora la segunda parte de la respuesta tiene que ver con Él, con Jesús. Dice: y en 3 días lo levantaré. Ustedes destruid este templo. Él estaba diciendo: voy a ir a la cruz porque ustedes no quieren recibirme. Y van a gritar: crucifícale. Pero en 3 días lo levantaré. Y él estaba hablando acerca de sí mismo y estaba hablando de la resurrección. Y él dice: en 3 días yo lo levantaré. Cristo mismo estaba afirmando
que Él mismo tenía poder ¿para qué? Para devolverse la vida a sí mismo. Bueno, sabemos que el tema de la resurrección es algo difícil de hacer, ¿no? He oído de algunas iglesias entre comillas, que aún estando en un velorio, han estado orando para que el muerto se levante, pensando que Dios va a hacer un milagro y va a resucitar a la persona muerta. Muy triste, realmente. Ahora, Cristo estaba diciendo no que Él iba a resucitar a alguna persona, que de hecho lo hizo en su ministerio, pero Cristo estaba diciendo, yo me voy a devolver la vida, yo me levantaré. En Juan capítulo 10, también versículo 18, dice que Él mismo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. El Hijo de Dios, Él tenía poder para hacerlo, para resucitar de los muertos. Pero hay un comentarista que dijo, y esto me gusta mucho, porque él dice que Jesús afirmó tener el poder para levantarse a sí mismo de la tumba, la resurrección. Pero también en el Nuevo Testamento afirma que Dios el Padre es el que levantó a Jesús de los muertos. Eso es Romanos capítulo 6, versículo 4. Él le levantó de los muertos para nuestra justificación. El Padre levantó a Jesús, pero Jesús levantó a Jesús. Pero también nos dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 4 y 8, 11, que es el Espíritu el que levantó a Jesús de entre los muertos. Y hermanos, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que cada una de las personas de la Trinidad tuvo algo que ver en el momento de la resurrección de Cristo. En cada momento, cada uno tuvo un rol para ese milagro que iba a ocurrir. Vemos ahí cada una de las personas de la Trinidad trabajando en conjunto en la resurrección. Entonces tenemos acá que Jesús primero le responde algo a ellos y después responde algo que era para sí mismo. Les dio una señal, les iba a dar una señal. Los judíos obviamente dijeron, bueno, pero en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y este es un comentario que hace el evangelista aquí, el apóstol Juan. Él entendió que eso iba a ocurrir, o que había ocurrido, porque versículo 22 lo dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron. ¿Se acuerdan que él escribe unos versículos atrás y dice que se acordaron de lo que decía la palabra de Dios? Bueno, ahora se acordaron también de lo que él había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús les había dicho. Creyeron a la palabra y a la Escritura. Ahora, los discípulos se acordaron y creyeron. Y recordaron el evento, como así también lo que Cristo dijo acerca de su cuerpo, de la muerte y de la resurrección, al tercer día. Y ellos dijeron, todo cierra, todo cierra. Jesús dijo que Él lo iba a levantar en 3 días. Y ahora nos damos cuenta que eso es así. Pero ellos acordaron, ahora sí, de Salmo capítulo 16, versículo 10, de que tu santo no vería corrupción. Y entonces ellos se acordaron de la palabra de Dios, de las Escrituras. Pero también ellos podían haberse acordado de cuando Isaías escribe acerca del siervo de Jehová, que iba a sufrir, pero que al final del capítulo 53 de Isaías, él dice que después de que haya sufrido, morará por largos días. Y ahí también tenemos la resurrección del Señor Jesucristo. Verá linaje y vivirá por largos días después de que haya padecido por los pecadores. Entonces ellos creyeron a las palabras de Jesús y a las Escrituras. Ellos anteriormente ya habían creído, los discípulos. Acá está hablando Juan y está hablando sobre el futuro de lo que se está escribiendo acá. Y él está diciendo, cuando resucitó, ellos creyeron en la palabra de Cristo y en las Escrituras. Pero hasta ahora habían creído ¿en qué? Habían creído en lo que ellos habían visto de Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Habían creído en lo que ellos habían visto, en lo que ellos palparon
del verbo de Dios. Pero esto lo que estaba marcando era ese inicio, el inicio del patrón con lo cual las personas iban a salvarse, que era creyendo en qué cosa, en la Escritura y en las palabras de Jesús. Entonces tenemos acá la primera parte de lo que hemos dicho al principio, creer o no creer. Los discípulos al final creyeron por las palabras de la Escritura y también por las palabras de Jesús. Pero ahora la segunda parte, y esta es más breve obviamente, la señal o las señales en la fiesta. Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ahora ya estaba en la Pascua. Y en la Pascua dice que Jesús realizó muchas señales en presencia de las personas. Y acá nos dice que muchos creyeron. O sea, otro grupo de personas, de discípulos que creyeron en Jesús. No tenemos acá el comentario de qué milagros hizo el Señor. No sabemos si Él sanó a algunos sordos, algunos mudos, algunos ciegos, si resucitó a alguien, no nos dice acá. Pero sí que hizo algunas señales. ¿Se acuerdan que los judíos le pidieron señal? Bueno, Él hizo las señales. Y acá vemos que había personas que creyeron viendo las señales. Y nosotros podríamos decir, qué bueno, porque estas personas se convirtieron. Estas personas creyeron en Cristo, creyeron en el Mesías. Habiendo visto las señales en la fiesta de la Pascua, ellos creyeron en que Cristo era el Mesías. Ellos creyeron. Es la misma palabra que se usó para los discípulos que creyeron. Es la misma palabra. ¡Qué bendición! Ahora Jesús tenía un gran número de seguidores. Muchos creyeron en Él. Pero las palabras que leemos luego nos bajan un poco las expectativas que tenemos de este nuevo grupo de creyentes. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y acá lo que vemos es que la palabra fiaba, no se fiaba de ellos. Es la misma palabra que se utilizó para los discípulos, para los judíos que creyeron en Él viendo las señales, y también ahora no se fiaba Jesús de ellos. Podemos decir, ¿por qué es que estas personas creyeron en Jesús? ¿Y por qué Jesús no creyó en este último grupo de creyentes en Él? La misma palabra se llama o se traduce de la palabra pisteuo, que es la palabra fidelidad o confianza. Pero en forma negativa, Él dice que no se fiaba, no creía en ellos. Ellos creyeron en Cristo, Cristo no creyó en ellos. Interesante eso. ¿Qué nos habla o qué nos enseña esto? Primero, dos cosas. Primero, como ya hemos mencionado, esto nos menciona la omnisciencia de Dios manifestada en Cristo. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había en el hombre. Él no creía, no se confiaba en estas personas, en estos nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque era un prejuicioso. A veces pensamos cuando personas dicen conocer a Cristo, dicen recibir a Cristo como su Salvador, dicen entregar su vida a Cristo, pensamos, y no sé por qué lo estoy viendo hacer esto, no sé por qué no anda muy bien. Entonces, tenemos algunas dudas, algunos prejuicios, y a veces está bien, ¿no? No decir que todos son creyentes, a veces está bien porque ponemos un filtro y vemos realmente si hay frutos dignos de arrepentimiento. Pero Jesús no era un prejuicioso, sino que Él sabía verdaderamente si esta fe era una fe verdadera o si era una fe infundada. De hecho, ellos podían haber sido movidos por las emociones del momento. Era la fiesta de los judíos, la Pascua, era un momento proclive para que las personas, cuando vieran los milagros del Señor, creyeran en Él, porque estaban todos contentos, estaban todos
en esa fiesta nacional. Y entonces muchos quizás sintieron esa emoción de poder ir al Señor y decir, yo voy a creer en ti. Pero ¿cuáles eran las motivaciones de estas personas para creer? ¿Cuáles son nuestras motivaciones, la motivación de las personas en el mundo? Porque algunos creerán superficialmente como estas personas. ¿Se acuerdan de Lucas capítulo 8, versículo 13? Bueno, si ustedes me lo mencionaran a mí, quizás no me acordaría, pero esta es la parábola del sembrador. Y en Lucas capítulo 8, versículo 13 dice que algunos van a recibir la palabra con gozo y van a crecer rápidamente, pero luego cuando vienen las aflicciones y vienen las pruebas, se secan rápidamente. No había profundidad, era una fe superficial. Pero Jesús conocía a cada uno de ellos y Él lo sabe. Él sabe cómo creímos nosotros cuando creímos. Y lo segundo que nos indica esto es que Dios es confiable. Así como las personas no son confiables, porque Cristo no se fiaba de ellos, Dios sí es confiable. ¿Por qué? Porque Él no miente, porque Él es inmutable, porque Él es la verdad y es digno de toda confianza. Dios no se equivoca, Dios no exagera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dicen Números. Y Dios siempre dijo la verdad, aún desde el huerto de Edén dijo la verdad. Él dijo, el día que de él comieres morirás. ¿Qué fue lo que ocurrió? El hombre comió y murió. El diablo dijo la mentira. ¿Y qué es lo que ocurrió? Adán y Eva creyeron a la mentira. Pero no creyeron a la verdad. Pero Dios es confiable. Jeremías habla acerca de aquel varón que confía en el hombre. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Jesús no se fiaba de nadie. Pero también Jeremías, en el versículo siguiente, dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Por qué? Porque Jeremías sabía completamente que Dios era confiable y cuya confianza está en Jehová. Creer o no creer, hermanos, esa es la cuestión. Creer o no creer. Esa es la cuestión. ¿En qué está fundada nuestra fe? Nuestra fe está fundada en las Escrituras, está fundada en las palabras de Cristo, está fundada en la obra de Cristo en la cruz, o está fundada en las emociones, o está fundada en los milagros que estas personas vieron. ¿En qué se apoya nuestra fe? ¿Puede Dios fiarse de nosotros? ¿Tenemos una fe confiable? ¿O tenemos una fe superficial y tristemente pasajera, como estos hombres que, viendo las señales, creyeron, pero luego había muchos que ya no andaban con Él, lo abandonaron? Ahora, conclusión, 3 cosas, hermanos, conclusión. A la luz de la purificación del templo, y ya lo hemos mencionado, ¿qué cosas están en el templo hoy en día y que no deben estar allí? Hagamos un repaso a lo que es nuestro corazón, nuestra vida como creyentes. ¿Qué cosas están en nuestra mente, en nuestro corazón? Cosas que debemos quitar de ahí. Debemos esperar que Dios limpie nuestro templo. Quizás es el dinero, quizás es la avaricia, puede ser la codicia de las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, el ruido que no te deja orar, algún pecado que no estás dispuesto a cortar de raíz en tu vida, un vicio quizás, o probablemente sea alguna persona la que está estorbando la comunión. Ahora podemos orar así: examíname, oh Dios, limpia tu templo como hace 2000 años. Podemos orar eso. Limpia, Señor, tu templo, nosotros, como lo hiciste hace 2000 años.
Lo segundo es creer o no creer. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Ya eres un creyente? ¿Por qué crees en Cristo? ¿Por qué crees en Él? ¿Es tu fe confiable? ¿Está arraigada en la palabra de Dios? ¿O está arraigada en cosas que pueden cambiar? Bueno, si las cosas en mi vida cambian, entonces ya no voy a creer en Él. Ahora, lo que podemos orar aquí es: Dios, dame esa fe, te ruego, para no abandonarte hasta el fin de mis días o hasta que regrese el Señor. Dame esa fe. Dame esa fe que tuvieron los discípulos luego de la resurrección y creyeron en las palabras de Él y en la Escritura. Y finalmente, y esto no es una excusa, hermanos, que los hombres no sean confiables, no es una excusa para los creyentes, ¿saben? Porque los creyentes deben ser confiables, deben ser confiables. ¿Cómo? Pero si hace un rato dijiste que los hombres no son confiables. El Señor dice que no se fiaba de nadie porque Él sabía lo que había en el hombre. Pero ahora está diciendo, ¿cómo? ¿Tenemos que ser confiables? Tenemos que ser como Dios. Tenemos que parecernos a Cristo, y Cristo es confiable. Pero además, hermanos, este es un fruto, uno de los frutos del Espíritu. Cuando el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La palabra fe es la misma palabra fiar. La misma palabra fiar. Y el fruto del Espíritu en nuestra vida se ve si somos fiables, si somos de confianza. ¿Puede Dios confiarte algo? ¿Algún trabajo, alguna tarea? ¿Algo que quiere que hagas? Y 2 versículos para terminar. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice: ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Debemos ser confiables. Ya no debemos ser como antes, como estas personas que no eran dignas de confianza. El otro versículo solamente se lo voy a decir, es Mateo capítulo 25, versículo 21. Ustedes recordarán las palabras de Dios cuando entren los creyentes allí al cielo y el Señor les diga: bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel, y fiel. No es una excusa para nosotros decir no somos confiables. Debemos ser fiables, debemos ser confiables, pero eso es lo que el Señor está produciendo en nuestras vidas. Las personas deben confiar en nosotros. No, pero tenés que confiar en Dios. No, debemos tener tal testimonio que las personas puedan confiar también en nosotros y debemos ser personas confiables. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir tu palabra en esta noche y te pedimos, Padre, que tú estés haciendo la obra en cada corazón. Pedimos la ayuda de tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.